Hola, muy buenas, bienvenido al canal Antonio Maeso. Una operación aquí típica en el taller de soldaduras suele ser el de las vainas o basculantes o vainas, como se le llaman, de las bici. Y en este caso tenemos, ahí se puede ver la grieta, yo creo. He sacado el pequeño rodamiento de esta vaina Hamis, no sé de qué marca será, hamisbikes.com. Y aquí se puede ver la rotura que va por aquí fuera y cómo ha quebrado el material hasta el punto de llegar ya por aquí. Y bueno, ese agujero de ahí pues se intentará arreglar porque el dueño de esto ha roto un poquito por aquí y por ahí intentando sacar el rodamiento sin las herramientas correctas. Y vamos a ver cómo puede quedar esto. Estoy con este basculante de bici, con estas vainas de bici y una típica rotura de aquí de donde va el rodamiento. Y ahora mismo ahí dentro es como un trabajo le llamo yo de joyería, que es, la verdad es que es difícil, bastante difícil, ser capaz, pero mira, he cerrado la grieta por dentro también, porque ahora por fuera es más fácil, pero hacerlo también por dentro y completar es un desafío un poquito superior. Bueno, y ahora, así ha quedado, señores. Esto, bueno, ahora tiene una base de imprimación que le he dado porque, bueno, intento, con la soldadura se suele quemar la pintura y tal, hay que quitar pintura además anteriormente y luego se quema otra parte a veces por el calor, que se intenta dar el mínimo siempre, y para eso pues la soldadura TIG, además soldadura TIG pulsada, pues es un gran aliado, pero con todo y con eso pues bueno. Pero esto lo voy a dejar así con la imprimación porque pues el dueño le va a dar ahora la pintura que bueno, que él crea necesaria. Aquí estaban una de las rajas y la otra pues circulaba aquí hacia atrás y llegaba un poquito ahí dentro, ¿no? Entonces la operación pues ha sido sacar el rodamiento, obviamente, y lo delicado y que siempre me preocupa de este tipo de vainas es lo finas que son estas chapas de aluminio, especialmente esta interior de aquí es finísima, y como lo que he querido y he conseguido es pues quitar el rodamiento y hacerlo no solo por fuera, que es relativamente más sencillo, sino también por dentro. He soldado toda la raja por dentro hasta esta incluso pequeña pared final que ya digo que es de 1 milímetro apenas, ¿no? Entonces es muy delicado, ¿no? Igualmente pues ha sido el mecanizado que he tenido que usar al final, hasta también la fresadora por un momento, en fin, son operaciones para rajas muy pequeñas, operaciones complejas que llevan su tiempo, pero bueno, que en determinados casos, como siempre digo, pues son más interesantes y necesarias, baratas, o porque no se encuentran las piezas originales simplemente, que comprar una vaina completa como esta. Así que un trabajo más solucionado aquí en Soldaduras Especiales Antonio Maeso. Ya sabéis que en la lista de reproducción de soldaduras en mi canal pues tenéis más ejemplos de este tipo de trabajos que hago, y en la página web maeso.eu pues os podéis poner en contacto conmigo si necesitáis pues valorar la posible reparación de algún tipo de pieza, bien sea aluminio, magnesio, titanio, acero, cualquier material. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.